Buenos días, el tema que nos correspondió es la enseñanza del pensamiento crítico. Nuestro grupo está conformado por Jayce Jiménez, Dana Naranjo y quienes habla Lida Saavedra. Enseñanza del pensamiento crítico. ¿Cómo llegar a ser un pensador crítico? Existe más de una manera de realizar este pensamiento crítico, aunque hablando universalmente, no existen prescripciones válidas para realizar tal pensamiento. Al respecto, Green Husky en el 2004 propone los siguientes eventos. Adoptar una actitud de pensador crítico. Mente abierta a cualquier punto de vista. Escéptico de las validades de las razones o argumentos. Humildad intelectual. Sócrates dice que la arrogancia no beneficia al pensador crítico. Pensar libre de compromisos. Alta motivación. Un pensador crítico no debe ser ocioso. Esto quiere decir que no debe dedicar su tiempo a otras cuestiones que no le vayan a servir. Reconocer y evitar obstáculos para el pensar crítico. Los obstáculos provienen de limitaciones humanas, ignorancia, percepciones equívocas, sesgos, prejuicios. Otra vez, uso del lenguaje, ambigüedad, jerga, implicaciones falsas. La otra es falsa percepción o lógica errónea, hipótesis no verificables, falsas relaciones. Dificultades psicológicas y sociológicas, apelar a emociones irrelevantes, evadir asunto, falso dilema y censura. Identificar y caracterizar argumentos. Aspecto crucial del pensador crítico, habilidad para reconocer y construir y evaluar argumentos. Haskin afirma que la palabra argumentar es tomada equivocadamente por personas que sostienen que no significa pelear, quejarse o estar en desacuerdo. Más bien es la presentación de la razón que apoya una conclusión. La presenta de la siguiente manera. Argumento igual razón más conclusión. Un ejemplo sería, no confíes en Juan porque es un político. No confíes en Juan es la conclusión. El por qué es el indicador y porque es un político es la razón. Un ejemplo positivo sería, confía en María porque es profesora. Confía en María es la conclusión. El por qué es el indicador y porque es profesora es la razón. Según contextos y usos, razón es sinónimo con premisa, evidencia, dato. Y la conclusión es sinónimo con afirmación, acción y veredicto. Los argumentos pueden ser inductivos o deductivos. Inductivo, parten desde premisas para llegar a una conclusión. Deductivo, conclusión se halla implícita dentro de las premisas. Evaluar la fuente de información. El pensador crítico debe recurrir a fuentes creíbles y precisas. Para ello debe tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Tiene la calificación necesaria para hacer una afirmación? ¿Tiene reputación por precisión? ¿Tiene un motivo para ser impreciso? ¿Existen razones para cuestionar la honestidad o integridad de la fuente? Si la respuesta es no a las dos primeras y sí a las dos últimas, se debe tener en cuidado en aceptar argumentos. Evaluar argumentos. Esto incluye tres elementos. Premisas. Razones por las cuales un argumento puede ser considerado como válido. Razonamiento. Proceso realizado para llegar a la conclusión. Omisiones. Fallas o vacíos en la organización. Adam Wiggins sugiere unos principios para razonar críticamente. Primero, la información no debe ser aceptada a priori. Los datos y la información están sujetos a cambios. Los datos deben estar sujetos a un contexto. Las conclusiones se obtienen como consecuencia del uso de reglas lógicas. Los argumentos deben estar apoyados por datos. Datos objetivos deben estar sujetos a verificación. Datos subjetivos se usan para propósitos limitados, como para apoyar datos objetivos. Si los datos cambian, todas las conclusiones deben ser cambiadas. Cuando los datos son limitados no se pueden sacar conclusiones. Todo dato o conclusión puede ser desafiado. Otras estrategias y técnicas para el desarrollo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, para su desarrollo y perfeccionamiento, debe ser cultivado por profesionales idóneos, que conozcan la teoría y la práctica respectiva, que diseñen modelos, oportunidades o prácticas asesorías necesarias. No obstante, debe indicarse que el desarrollo se realiza a lo largo del pensamiento crítico. Habilidades adquiridas se van mejorando y refinando a medida que
el profesor le va enseñando a los alumnos para que refinen su pensar crítico. La enseñanza del pensamiento crítico consiste en ayudar a mejorar la habilidad del pensamiento crítico. Es complicado enseñar a pensar críticamente, especialmente cuando el alumno no ha sido expuesto a este proceso ante cosas que el profesor no le da como la explicación de los temas ni les enseña qué es un pensar crítico. Y si ellos están poco dispuestos a cambiar. Ahí ya. Las técnicas generales. El docente debe asumir espontaneidad y libremente el compromiso con esta nueva forma de enseñanza. La técnica más usada y más simple en las enseñanzas del pensamiento crítico es el uso de preguntas. El docente debe hacerse preguntas al alumno o autopreguntarse acerca de la estructura o el significado de un mensaje o información. Se deben formular preguntas tales como: ¿cuáles son, cuáles las o propósitos, metas, problemas, evidencias, inferencias, resultados, implicaciones, etc.? ¿Qué pide? ¿Qué evidencias? Está disponible. ¿Qué datos adicionales deben ser considerados, etc.? Otra pregunta podría ser: ¿cómo se trataría el problema si el punto de vista fuera otro? ¿Se refleja la situación de la mujer en una obra literaria, etc.? Estas son algunas de las preguntas que los profesores deben formular en clase para que los alumnos se informen o los alumnos autopreguntarse sobre ellas. A continuación les voy a hablar de Richard Powell. Él presenta 10 pasos para formular preguntas. ¿Por qué estoy haciendo uso de esta manera de pensar? Segundo, ¿qué preguntas estoy tratando de responder? Tercero, ¿cuál es mi punto de vista? Cuarto, ¿qué información busco? Quinto, ¿qué estoy interpretando la información? Sexto, ¿qué conceptos o ideas son las más importantes? Séptimo, ¿a qué conclusión estoy llegando? Octavo, ¿qué es lo que estoy asumiendo? Noveno, ¿qué implicaciones derivan de mis conclusiones? Y décimo, ¿cuáles son las consecuencias? Estas son algunas de las preguntas que los alumnos se deben autopreguntar para hacer uso en trabajos. Ahora les voy a hablar sobre controversia. ¿Qué es la controversia? En la cual dos personas o grupos asumen posiciones contrarias con la relación al asunto o tema y lo defienden arduamente con base en los argumentos a favor de la posición y otros en contra. John Bean, citado a Jan Kurfis, menciona 3 puntos distintos en la aplicación del pensamiento crítico. El primero es problemas, preguntas o cuestiones. Discutibles son los puntos focales de los cursos y las fuentes de motivación. Segundo, los trabajos, asignaciones o son mejores propuestas metodológicas. Y tercero, los alumnos deben justificar las ideas por escrito u otra medida. Otras técnicas específicas también pueden ser como las siguientes. Como estrategia didáctica se ha encontrado la discusión grupal bien estructurada es muy importante en el desarrollo del pensamiento crítico. Otra también es: también el uso del pensamiento crítico hace evidente en la explícita en su línea, 2 puntos, explicando su razonamiento, evaluando evidencias, etc. Otra es: la interacción con los alumnos se realiza a través de preguntas bien formuladas y dirigidas. La otra es: también se recomienda el uso de trabajos escritos en los cuales los alumnos deben promover evidencias válidas y argumentos. Esto quiere decir de estas técnicas que los alumnos tienen que traer bien estructurado un tema o un trabajo con válidos argumentos para que sea un buen trabajo hecho con respecto al pensamiento crítico. El alumno debe ser un pensador crítico para hacer un buen trabajo. Quinta, dar respuesta a esta objeción. Sexta, presentar otras objeciones y sus respectivas respuestas hasta agotarlas. Séptima, presentar según argumento, razón a favor de la posición. 8. Repetir pasos 4, 5 y 6 hasta agotarlos. 9. Plantear la conclusión, evaluar las posiciones original a la luz de los argumentos, objeción y respuestas presentadas. Estas son algunas de las técnicas que presentamos en el pensamiento crítico
Otras estrategias y técnicas son mencionadas por Crayon Walker en el año 2002. Técnicas de evaluación en clase, Angelo en el año 1995. Él promueve el uso de la evaluación para monitorear y facilitar el pensamiento crítico. Un ejemplo sería preguntas al final de la clase donde el niño o el alumno puede durar un minuto contestándolas, como por ejemplo, ¿qué fue lo más interesante que realizó el día de hoy? O una pregunta podría ser al inicio de la clase sobre el tema que se va a trabajar, como por ejemplo, si se va a hablar del medio ambiente, ¿cómo cree usted que podría contribuir a la mejoría del medio ambiente? Bueno, otra estrategia sería la de aprendizaje cooperativo. Cooper en el año 1995 sostiene que el aprendizaje cooperativo favorece el pensamiento crítico del estudiante. Un ejemplo sería, se le reparte una lectura a varios grupos, de cada grupo se le da un tema a cada alumno, y como por ejemplo, el grupo A tiene a Juan, el grupo B tiene a Pedro. Entonces a Juan y a Pedro les correspondió el mismo subtema. Ellos dos se unen para estudiarlo y exponerlo y dar su opinión. El siguiente es el estudio de caso o método de discusión. El ejemplo sería, se describe el método con el profesor presentando el caso y después de realizar unas preguntas preparadas de antemano, se dirige la discusión y se permite que los alumnos participen del tema. Los casos tienen las características siguientes según Agustín Campos en el año 2006. La primera es, no se tiene claro el comienzo o el final. La segunda es, no hay alabanza o condena a las decisiones acerca de lo correcto o equívoco. La tercera es, la información presentada según King en el año 1995 presenta diferentes formas del uso de preguntas en el estudio de caso. Primero, preguntas recíprocas de compañeros dirigidas a sus mismos compañeros. Segundo, uso de la conferencia, y no es la conferencia tradicional. Los alumnos leen previamente el material, se realiza un resumen y buscan respuestas a las preguntas de los alumnos. Y el profesor dirige la discusión y plantea preguntas estratégicas. Tercero, uso de reportes escritos. Según Wade en el año 1995, consideran los reportes escritos importantes para el desarrollo del pensamiento crítico. Ejemplo, se requiere a los alumnos que deben argumentar dos o más lados de un asunto. El cuarto son los diálogos. Robertson y Ranes en el año 1996 identifican dos métodos para estimular discusiones útiles. El primero es diálogos escritos que dan los alumnos para realizar un análisis. El segundo, diálogos grupales espontáneos que se le asigna un rol a representar. El quinto es la ambigüedad, no darle a los alumnos materiales terminados, darle información conflictiva para que piensen.